Miren, ya ustedes saben de qué se trata esto. Keta, William, encantadísimo por que hayan aceptado esta invitación y por su tiempo. Esto, como les dije, es una conversación, no es una entrevista. Es la primera vez que estamos ensayando una de a tres. Siempre somos una sola persona y mi persona. Así que estoy seguro que vamos a ir viendo cómo funciona todo esto. Agradecidísimo de nuevo. Siempre es bueno para que los que nos van a estar escuchando que reiteremos un poco cuál es el propósito de Hoja de Ruta en esta temporada, aunque ya yo se los comentaba con anterioridad. El país no es un secreto para nadie, está en un momento terrible y no voy a relatar lo que ya todos sabemos, la situación de crisis política, económica, etcétera, pero el tema es que pareciera que el país se nos va por un lado distinto por completo a lo que el liderazgo está haciendo. Y por supuesto, hay mucha gente teorizando al respecto, pero queremos indagar más a fondo en estos programas que hemos hecho con Hoja de Ruta, la visión que cada uno de los actores ha tenido en el sector empresarial, en el sector sindical, en los sectores sociales, en la política también, que hablábamos, el último programa fue como les comenté con Ramos José Medina y él sí nos relataba más un poco qué está pasando dentro del mundillo de la conducción política del país, que tiene sus realidades y hay que también conversar sobre ellas. Pero el propósito fundamental es entender cómo está viendo cada actor el país en su pedacito de parcela, que no todas son iguales. Les decía, por ejemplo, que el primer programa fue con Luis Vicente León para ver en números cómo estaba el país, la capacidad de consumo, etcétera, pero se nos olvida a veces cuando leemos encuestas que detrás de los números hay gente de carne y hueso. Entonces, cuando a ti te dicen, no, solamente el 30% del país está pasando las mal y no tienen con qué comer, eso no es un número. Esos son 5 o 6 millones de venezolanos que están pasando las de Caín. Con nombre y número de Con cédula. nombre, número de cédula, con familia, con papá, con mamá. Es una tragedia cada una de esas realidades. Habíamos, desde un comienzo, siempre me ha llamado la atención conocer las realidades, así como hablábamos con Pablo Zambrano con el tema del mundo sindical. Ustedes son personas que están, en el caso tuyo, William, en el campo de los derechos humanos permanentemente. Has sido perseguido por tu labor diaria, pero también percibes cómo la gente vive allí. Tú, Keta, en el área sindical, nada más y nada menos que en el tema del área de la educación. Estamos, por cierto, no lo dije, esta sala le agradecemos mucho a ustedes y a las gestiones de la Universidad Central de Venezuela. Estamos en el decanato de la Facultad de Farmacia. Allá nos acompañan, después lo veremos, los cuadros de los distintos decanos que ha habido desde, creo que por lo que veo en la foto son finales del siglo XIX, muy probablemente. Bien, esto está demasiado largo. Comienzo contigo, Keta. Tu lectura del país que tú vives día a día. Sí, bueno, el país sigue en una situación de emergencia humanitaria. El problema de la emergencia humanitaria compleja es que ya lleva mucho tiempo, es continuada, y eso parece que no está siendo suficientemente entendido por la clase política. Es decir, eso que tú decías del promedio es verdad. Nosotros tenemos en educación una pérdida de matrícula escolar que ya va por el 35% de niños no escolarizados. Ajá, eso es un promedio. Pero de repente hay un sector geográfico donde no es 35%, sino serán 5%. Eso significa que en otros son 70%. Es correcto, es correcto. Y el niño que no está yendo a la escuela, que no fue a la escuela y estamos en emergencia, ya llevamos varios años en emergencia. Cuando nosotros fuimos a solicitar en la Asamblea Nacional la declaración de la emergencia humanitaria compleja en la educación fue en 2018, que fueron hace 4 años. Y ya llevamos varios años con ese planteamiento. Bueno, ¿qué pasó con todos esos niños? Hay una gran cantidad de niños que no están escolarizados, pero hay otra gran cantidad que están escolarizados, no han recibido la formación. Es decir, no, las garantías del derecho a la educación en Venezuela, el Estado no lo está garantizando. Están suspendidas las garantías sobre el derecho a la educación en Venezuela. Sí. Eso se agudizó con la pandemia, porque tú tienes una situación de emergencia continuada y tienes una pandemia. Entonces, en materia de educación, en materia de salud, en materia de trabajo y de ingreso familiar, el golpe ha sido muy fuerte. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Bueno, la gente que tiene fuerza y tiene hacer lo que llamamos matatigres. Es decir, ejercicio libre de la profesión es lo que estamos haciendo todos. El trabajo en el sector público se convirtió en un voluntariado. La salud y la educación es sostenida por los maestros, por los profesores, por los médicos, por los camilleros, por las enfermeras, por los trabajadores, son los que sostienen esa institución. El Estado se retiró de su obligación con el derecho que son fundamentales, con derechos que son fundamentales. Entonces viene el tema de la exigibilidad
Tú sales a exigir esos derechos y entonces vienen los políticos y dicen, ya va, nos dijeron en 2018, bueno, ahorita no hay que pelear por salario. Primero tiene que haber cambio político, entonces después tú vas a luchar, no, porque resulta que tú tienes que poner la mesa todos los días y tus hijos tienen que comer todos los días. Y tú tienes, tienes que ir a la escuela todos los días, porque el que no fue con 7 años, no fue con 8, no fue con 9, no fue con 10, tiene 13 años y no ha ido. Y no sabe leer y escribir. Y ese daño ya es casi irreversible. Claro, ese es un daño irreversible. Sí, es irreversible. Es decir, de repente un muchacho mío, yo de clase de la universidad en primer año, me llegan de 17, 18 años, se tuvo que retirar por la situación de la crisis y regresa dentro de 3 años, tiene 23, 22 años, o regresa con 30 años, puede hacer la carrera. Vuelve a arrancar. Pero el niño que no hizo la primaria, por la edad en que se hace la primaria, es otra cosa. Y además es un niño que además tiene el tema de la malnutrición y de la desnutrición, que también afecta, también el daño es irreversible. Entonces, ¿qué futuro? Ya estamos llegando a ese futuro, porque estamos hablando sí, de es una correcto. continuada. Entonces, la situación es sumamente grave. El Estado se retiró de su obligación, pero y en la discusión política no se están discutiendo las políticas públicas para darle respuesta a esa emergencia como la merece, que es una situación de emergencia, necesitar respuestas rápidas. Tú tienes que compensar ese aprendizaje perdido de esos muchachos, tanto los que están escolarizados como los que no. Tú tienes en la Universidad Central de Venezuela menos de 1/3 de estudiantes cuando yo fui estudiante, y lo sé por las elecciones estudiantiles. Cuando yo estudié eran como 60.000. En las últimas elecciones eran 17.500. Dios mío. Debería ser el triple. Correcto. Ahorita deberíamos tener el triple, no 1/3. Entonces, hacen más universidades, pero los estudiantes regulares cada vez son menos. En unas universidades que inventaron hay unos cursos de formación, pero eso no conduce a profesionalización, ahí no se hace investigación. Si tú no haces investigación en una universidad, tú no vas a formar, a profesionalizar a nadie, porque tú tienes que estar produciendo el conocimiento para compartirlo con tus estudiantes y a través de la extensión y publicar investigación. Entonces la situación en educación es sumamente grave porque el Estado se retiró y no hay de parte de la sociedad, no ha reaccionado. Claro, tú reaccionas más rápido cuando hay un tema de hambre. Correcto. La bolsa de comida, cuando hay un tema de salud. Y sin embargo, con el tema de salud no es que hemos reaccionado mucho. No. Pero ha habido ayuda en relación con eso. Pero cuando el tema y uno dice que está en emergencia la educación, la gente no lo entiende. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que tú, cuando empezaste con esta situación en 2015, 2016, que un montón de gente de sectores de trabajadores, de clase media y clase trabajadora, perdieron sus ingresos, entraron a una situación de pobreza extrema de ingresos. Esa pobreza extrema se está volviendo estructural, compañero, porque si tú no estudias, si la mamá no estudia, si el niño no estudia, esa familia, estructuralmente tú le estás condenando a la pobreza, y más en este mundo de hoy que es una sociedad de conocimiento. Entonces, esa es la situación por eso que yo me la paso diciendo, y por eso que yo me la paso peleando, porque es que es una situación sumamente grave para un país, sumamente grave. Eso pone en peligro la nación, y sin embargo no hay una reacción, porque la discusión es que cara es más bonita para unas primarias. Fíjate que has dicho una cantidad de cosas tan duras, y además uno duele, ¿sabes? Porque es verdad, cuando uno está metido en su mundo, que es el empresarial, en el caso mío, y todos los días estás echando para adelante y dando empleo y tratando que las empresas no caigan, te olvidas de cosas tan elementales y tan importantes como salud y educación. Pero dijiste también algo que ha estado, sin mencionarlo, como que en el centro de la discusión de todos, con el tema del supuesto cambio político desde hace años. Que es que todo eso tiene que esperar porque lo importante es el cambio político. Y quienes así piensan, a lo mejor tienen algo de razón al decir, es que no nos podemos descuidar porque si no te olvidas de lo importante. No le podemos poner parche a la educación mientras no haya cambio político. No le podemos poner un parche a lo económico mientras no haya cambio político. No podemos atender derechos humanos mientras no haya cambio político. ¿Y tú no crees que esa disonancia entre lo que la gente hace y lo que los políticos, nuestra dirigencia política está planteando, es lo que ha causado esta ruptura porque ya tú no le crees a lo que te dice la gente? ¿Qué sientes? ¿Y qué pasa cuando haya el cambio político si no hay gente? Buen punto. O qué pasa cuando haya el cambio político si el nuevo que se monte tiene otro plan. No. A mí no me consta, yo no estoy segura. Hay cambio político. Y las personas que están de nutrición, que han fallecido, la gente que se ha ido, o sea, que se va a tener que ir del país. O sea, se está yendo del país. A ver si lo digo suficientemente claro. Claro, es que cuando te enfocas, que
que todo hay que esperar. O sea, pareciera que algunos dicen, no, es que el país se va a quedar quietecito, no va a pasar nada, no, hasta que no haya el cambio político. Pues no, aguas abajo se está deteriorando, salud, educación, servicios públicos, todo se está deteriorando y algunas personas solo están esperando el cambio político. Decía que hay que decirlo con suficiente claridad, digo yo, te lo planteo. O sea, no es cierto que buscar, o pregunto más que una aseveración, que es una pregunta que les hago a ustedes. Es cierto esto de que cualquier esfuerzo que se haga desde la sociedad civil, desde actores empresariales, sociedad civil, para llegar a acuerdos con quienes ostentan el poder, para solucionar parcialmente esos problemas y comenzar a atenderlos, eso es entonces, no, eso es un error porque eso es dar oxígeno y eso retrasa los cambios políticos. Eso está en el centro de esta discusión que tenemos en el país. No, lo que pasa ¿Qué sientes tú? No, es que ahí tiene que haber un acuerdo que tiene que ser nacional, porque hay algunas cosas que se tienen que acordar entre todos los actores para dar respuesta inmediata. Es decir, hay un diálogo que empezó en México que ojalá pueda retomarse, que es en función de la reinstitucionalización, para que haya elecciones libres o más o menos, para que podamos para que podamos avanzar a la solución de la crisis política. Correcto. Pero ahí se tiene que discutir también, se tiene que llegar a acuerdos que no pueden esperar 2024 para darle respuesta a un conjunto de situaciones de servicios, electricidad, por ejemplo, de servicios, de educación, de alimentación, de nutrición y de trabajo precario que hay en Venezuela, de salario y trabajo, que se tienen que atender de una vez, pero también deberíamos llegar a acuerdos posteriores, de acuerdos entre los actores políticos para después, porque tampoco es verdad que produciéndose el cambio político necesariamente eso mágicamente se va a solucionar. No, si no hay gobernanza y no hay pactos de gobernabilidad, no hay manera. Sí, claro, porque entonces llegar con otro programa y decide, no, la educación es un servicio, aunque sea público, un servicio, no tiene que ser gratis, eso es populismo que sea gratis, vamos a cobrar matrícula en la Universidad Central de Venezuela, todo el mundo, bueno, tenés un 96% de pobreza, ¿quién va a estudiar? Nadie. O sea, vas a tener un gasto público enorme para atender a una élite. Es correcto. Que es la que tiene recursos. Es decir, sin embargo, puede llegar alguien con esa mentalidad. Entonces nosotros necesitamos que se entienda que la lucha política, la lucha por el poder político no puede ser la lucha solamente por el desplazamiento de unos actores por otros, sino se supone que la lucha por el poder político es una lucha para llevar un programa, un plan, un proyecto distinto de futuro, unas soluciones para una sociedad, una promesa de futuro o de desarrollo. Y eso yo creo que en relación con eso, o sea, que nosotros necesitamos acordarnos con todos los actores, todos, porque no son solo los que están sentados, los que están y los que no están, con todos los actores en función de eso. Aquí tiene que haber un acuerdo nacional en relación que va a hacer con el país en un largo plazo. Sí, sin duda. William, bueno, si tu comentario, y te hago ahora una pregunta. Cuando decía de si el trabajo, por lo menos en el caso directo mío, de una organización social como defensor de los derechos humanos, el principal objetivo de un defensor de los derechos humanos es precisamente exigir los derechos humanos de quienes representan. Claro. ¿Sí? Ahora, esa exigibilidad de derechos en un país normal es ante las instituciones, ¿verdad? Ahora, si las instituciones no funcionan, bueno, y tengo la oportunidad de ir a la cabeza de quien debiera de representar esas instituciones, bueno, si me toca ir allá, voy a ir allá. Sí. Entiendo. Claro, y te quería preguntar, ¿qué dice ese ciudadano común con el que tú tienes contacto en tu entorno, en Katia, todos los días? ¿Cómo lo sientes vinculado con la política? Porque esta discusión que estamos teniendo no es la discusión que tiene el pueblo día a día, que tiene que ver como al día siguiente brega de nuevo para salir para adelante. ¿Cómo siente la política ese individuo? Si te la respondo rapidito y podemos después desglosarla. Cuando la respuesta así muy mira, llegado un momento a mí no me importa quién es el presidente. A mí lo que me importa es quién le quiere echar pichón junto a mí para salir adelante. Fíjate que está algo clave, junto a mí. Eso es un mensaje, pero poderosísimo, porque el tema ya no es regalar pescado, ni enseñar a pescar, es pescar juntos. Es que, fíjate, lo primero es apoyo. Lo primero es que yo creo que aquí cometimos un error, voy a meterme ahí sin serlo, cuando este gobierno empezaron con el tema de los consejos comunales, de la caja CLAS, de no sé qué cosa. Yo no me meto en eso porque eso es de los chavistas.
Y yo desde mi trabajo les decía, métanse. Métanse. Primero, que eso no sale del bolsillo de ninguno de esos señores que está diciendo que no, es plata nuestra. Sale de todos nosotros. Y el segundo es, no era lo mismo cuando el gobierno entregaba 100 bolsas de comida en una comunidad y hacía un tremendo espectáculo, a cuando ahora ya no puede dar 100, sino que da 50, porque tiene que partir mitad y mitad, porque cada vez llegó más gente, unos por la necesidad, otros porque entendieron. Hay que ocupar los espacios. Porque muchos de estos 20 y pico de años que lleva este sistema es porque no solamente los políticos a nivel de arriba, sino que el ciudadano común empezó a decir, yo no me meto en consejos comunales, yo no me meto en esto, yo no me meto en esto, yo no me meto en esto. ¿Sí? Si tú le dices hoy en día a la gente, el famoso programa de la patria, eso está muy interesante. La patria te dice la gente, no, yo no me meto en eso. Mire, dime su número de cédula y métase ahí que usted está ahí. Una cosa es que usted no vaya y otra cosa es que no esté ahí. Ahora, yo sí te digo una cosa, por lo menos en donde yo me muevo, en el sector educativo, en el sector de los trabajadores, la gente sí quiere un cambio. La gente quiere un cambio. Y si tiene, perdón. No ha renunciado a él, ni se ha acostumbrado. Si tiene la posibilidad de generarlo, lo va a generar. Okay. Es que es otro fenómeno que yo encuentro en los políticos. Los políticos no confían en el pueblo venezolano. No confían. No tienen confianza en la gente. La gente sabe lo que quiere y sabe lo que hace. En Venezuela hace falta un cambio. O sea, la situación que hemos vivido es atroz. De violación de derechos humanos, atroz. Tanto de esos derechos sociales por la vía de la crisis como de los derechos humanos. O sea, a ti te encarcelan, a ti te meten preso, te pueden matar, te torturan, etc. Ha sido los estudiantes, aquí nosotros hemos tenido que bueno, la represión contra la juventud ha sido bárbara. Sí, una cosa horrible. Es que la gente, claro, que quiere un cambio, si tiene oportunidad de producirlo, lo va a producir. El problema es cómo tú conduces, el problema es que tú te pares diciendo y prometiendo ese cambio no significa que tú seas capaz de generarlo, ni que tú vayas a generar el cambio. ¿Qué sientes sobre eso, William? Por supuesto que todos queremos un cambio, ¿sí? Y eso no viene en estos últimos años, desde hace muchos años, claro. En todos los sectores y más en los sectores populares se ha querido un cambio, ¿sí? La cuestión es que entre me estás peleando, o sea, ¿quién es el que va a hacer el cambio? ¿Quién está junto a mí caminando para mi cambio, que mi cambio no me lleve más al suelo, que mi cambio me lleve más al piso? ¿Sí? No se te olvide, y no, estoy seguro que no, que muchos de los profesores viven en sectores populares. Sí, cómo no. Le ha golpeado muy duro la crisis. Se deteriora la calidad de vida del profesor, se deteriora la calidad de vida, ¿sí? Pero también tenemos el pequeño y grande comerciante, el empresario que también va para abajo, que todos vamos para abajo. Por supuesto que el cambio lo queremos todos, ¿sí? Pero llegado un momento, fíjate, hay gente que te dice, suponte que esta gente, los que están en estos momentos gobernando un día, dijeran, bueno, caramba, vamos a dedicarnos a gobernar de verdad. Bueno, compadre, si ellos se dedican a gobernar de verdad, bienvenidos sea, son ellos. ¿Me explico? Tú estás tratando, sí, yo aprecio... No estoy muy segura. Bueno, estamos hablando de algo hipotético. No, pero William... Lo que quiero decir es... Nada más por eso, hay mucho dolor, se ha causado mucho dolor a esta sociedad. No es nada más el tema material, se ha causado mucho dolor, las familias rotas, los proyectos de vida rotos. Que yo tengo un colega que tiene su proyecto académico, que está empezando, fundando una familia y que se tiene que ir a dedicarse a otra cosa. O sea, tú eres lo que eres, pues el que es médico, no es que no reinvéntate, se va a dedicar entonces a la decoración, no es así. La gente perdió su proyecto de vida, la gente se le rompió la familia. Y eso, permíteme un segundito, porque me parece ya te doy la palabra, William, pero me parece interesantísimo. Yo no sabía que esto iba a derivar hacia esto. Esto es lo bueno de estas conversaciones. Y ojalá, bueno, podemos hacer otra después, porque es como para no terminar nunca. A ver si logro tratar de transmitir lo que quiero decir. Yo no siento que es que están en desacuerdo. En primer lugar, en lo que siento que sí estamos de acuerdo todos, es que aquello de que esta sociedad ya se acostumbró y se quedó, ¿cómo se llama? Está apagada y aceptó su realidad. Yo creo que estamos de acuerdo que eso no es verdad. Que eso a mí en lo particular me molesta mucho porque hay liderazgos, no solamente políticos, sino inclusive intelectuales, etcétera, que tú los ves escribiendo artículos diciendo que esta sociedad ya se resignó. Yo no veo a Venezuela resignada y celebro que ustedes me digan que estoy en lo cierto. Lo segundo, que creo que está en el centro de esta diatriba, es el asunto de que sí que cualquiera me sirve o no, y ojo, el tema que también me parece que está en el centro de la discusión y sigue siendo de fondo, es que si es cierto que la crisis que apriete duro es la que va a provocar el cambio, o si por el contrario,
si logramos que ciudadanos cada vez más dejen de depender de la caja y dejen de depender de la dádiva del Estado porque por sus propios medios salió adelante, comienza a ser un ciudadano que se active políticamente a la hora de que haya que activarse y cuando consiga motivos que lo inspiren a movilizarse políticamente. ¿Qué sientes por eso? Voy a colocar un ejemplo a un cambio que yo he visto. De la Plaza Katia hasta lo que Molino Gramovén, hay 7 refugios. Wow. 3 años atrás, o sea, mucho antes de la pandemia, un poco antes de la pandemia, tú pasabas y tú conseguías unos personajes que se paraban 6:30, 7 de la mañana a esperar que llegaban los desayunos en las cajitas estas con los desayunos. ¿Sí? Algunos se los comían, otros salían y los vendían, no sé qué cosa. Al mediodía volvían y salían a esperar las cajitas para los almuerzos, igual a la cena. Bueno, te interrumpo un segundo. Hubo años en los que la gente los empresarios no conseguíamos empleos porque la gente vivía viendo los bonos. Bueno, porque le daban la comida y le daban los bonos. Sí. Hoy en día, incluso en plena pandemia, tú te pasas por esos refugios y ya no ves a nadie. Porque todo el mundo está buscando qué hacer. Resolviendo. Primero porque ya no, o sea, aumentó la familia o la comida mermó, lo que sea, eso que les mandaba. Y ellos ahora también empezaron a agarrar el gustico, a hacer un trabajito y me gano $1, me gano $2, me gano $3. ¿Me explico? Entonces, eso de que está mucha gente todavía esperando de que le dan, eso se cayó. ¿Sí? Hay mucha gente que está esperando, simplemente, vuelvo y te repito, oportunidades, opciones. Entonces tú te consigues algo, para ponerte un ejemplo, tú te consigues en Katia que una señora que antes vivía bajo esas cosas, hoy en día ella tiene 3 o 4 carretillas para hacer viajes porque ella la alquila. Para mover mercancía de un lado a ¿Tú otro. crees que a esa señora la van a llamar a alguno de estos grupos, VC o alguno de estos grupos a decirle ahorita que a mandarla a ella? No, compadre, si quiere llévese su comida. Eso es lo que le digo, llévese su comida. La pregunta que me hago es si esa señora a la hora de votar por una opción y construir un movimiento político que rete al poder de verdad está dispuesta a hacerlo. Yo creo que sí. ¿Y sabes por qué lo creo? Precisamente porque esa persona ya empezó a percibir su dinero. Yo me gano esto, yo vivo de que venga gente a Katia a comprar, yo vivo, o sea, ya no vivo de la dádiva. En todo caso, ella habla por quien ella quiera, no porque le No, exactamente, ya no va a ir, ya no la puedes asustar, porque ella quiere. Ya no la puedes asustar, ya no la puedes asustar, te voy a quitar la caja clave, te voy a quitar la comida. Cuéntame, ¿qué tal? Sí. Y es que esa creencia que tuvo, yo espero que se le haya quitado muy marcada a algunas organizaciones de la oposición, ¿no? Que mientras más profunda la crisis, lo que tú decías, más rápido se quiebra. Es decir, si tú tienes, yo te lo digo yo, ya, para mí mi trabajo como profesor es un voluntariado, mi trabajo con Fapor otro voluntariado, yo no vivo de eso, yo tengo que trabajar. Ahora, tú tienes que trabajar, ¿verdad? Mientras más trabajas, menos tiempo le puedes dedicar a la acción ciudadana, digámoslo así. No tienes tiempo, entonces, dependiendo de qué tanto rinda tu trabajo, dependiendo cómo tú te desempeñes, de tus habilidades, etcétera, tú tendrás más o menos tiempo que dedicarlo a eso. Pero una gente que está, que la llevaste a un nivel de supervivencia, que tiene que estar produciendo con su carretilla, como sea, produciendo, bueno, está produciendo, si no tiene tiempo para la acción ciudadana. Si acaso le dará tiempo de salir a trancar una calle porque no llegó el agua. Es correcto, protesta. Pero no está en condiciones de generar propuestas, de participar en ningún tipo de acción, de subsidiar como corresponde. Entonces, eso es una tesis que es mentira. O sea, pretender llevarnos a la miseria a los venezolanos para que se monte una gente en el poder, eso no existe. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que el ciudadano sí esté interesado en cambios y si no chequeemos qué pasó con las elecciones en las alcaldías. Buen punto, el 21 de noviembre. ¿Qué pasó? Y incluso hubo municipios donde el chavismo ganaba 70-30. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que de la noche a la mañana la gente dejó de ser y fue que dijo, esto no sirve, compadre, vamos a buscar otra alternativa. ¿Entiendes? El ciudadano sí, si se le presenta la opción, si presenta una propuesta, si presenta va a generar el cambio. Bueno, y esa es la... Ahora, lo que no va a hacer es un cambio porque es que yo tengo que salir de esto, entonces no importa lo que venga. Eso sí no. Okay. Eso sí no, y además que tampoco es, me llamó la atención cuando decías antes,
yo no consigo otra palabra un poco coloquial y me disculpan, esa tirria que había en el barrio y en las zonas populares, así como sucedía en otras zonas, en otros, digamos, segmentos sociales. Bueno, yo no me meto yo no me meto en la caja club, yo no me meto en eso porque yo estoy en otra parte. Eso ya hoy no existe. Eso acabó, lo cual debe hacernos suponer que es que la famosa polarización abajo no hay. Pero es que fíjate, si chequeamos, ¿qué es lo que ha llevado a este sistema de gobierno a estar cambiando tanto la forma de organización de ellos, organización social? Uh-huh. Cuando arrancó el finado, arrancó con los círculos bolivarianos. Sí, fue la primera nivel de organización de Chávez. Los ciudadanos, la mayoría, les dejamos eso es problema de ellos, porque son los políticos. En la medida en que otras personas empezaron a involucrarse a los círculos bolivarianos, dijeron, ya esta no funciona. Crearon las OCB. ¿Sí? Igual, puro chavista. Cuando se incorporaron otra gente, esta no funciona. Me explico, ya han ido cambiando. Y ahora están las VC. Después los consejos comunales. Cierto. Los consejos comunales, yo no me meto en eso porque eso es de los chavistas. En la medida en que fuimos ocupando espacio, no, ya va. Entonces ahora no les quedó más sino que las VC. Esa es su máxima organización y ese sí es un agente político. Pero que a la larga, si te pones a ver, y vuelvo a insistir, porque es que la mejor manera es cuando se mide. Sí, cuando llega la hora de medirse. Sí, cuando llega la hora de medirse. ¿Y qué pasó con esas alcaldías? ¿Y qué pasó con esos agentes VC? O no están haciendo el trabajo o es que la gente no está obedeciendo. La gente no está obedeciendo. Uh-huh. Sí, y eso me lleva al... yo sé que uno no tiene una bolita mágica para hacerlo, ¿no? Uh-huh. A ir hasta entrar en el segmento final, si se quiere, de tratar de ver, de que ustedes me comenten qué tipo de mensaje, qué tipo de narrativa es lo que va a hacer a ustedes, según ustedes, movilizar el ánimo del ciudadano cuando llegue la hora. Bueno, yo al respecto te puedo decir que ningún discurso artificial lo va a lograr. Ningún discurso artificial. Claro, porque es que se la pasan buscando narrativas para ver qué le digo y cómo me paro, Ajá. cómo me veo, para que me sigan. Okay. Entonces, de repente, en el 2018 me decían, no, que deja de estar hablando de salario porque hay que... Ajá. Pero entonces ahora dicen, no, lucha por el salario porque eso es lo que la gente quiere oír. No es lo que la gente quiere oír. Tú tienes que decirle a la gente lo que tú tienes que decirle a la gente, que es la verdad. Para lo que tú realmente vas a trabajar, para lo que tú realmente estás convocando a un pueblo. Si yo convoco a la gente para que vote por mí, es para algo, no es para que vote por mí con un discurso que yo invento para que sea más popular. No es eso, y eso se siente. O sea que lo primero, dirías tú, lo primero es que sea genuino y que sea empático. Claro, tiene que ser genuino, o sea, tiene que ser de verdad y tú lo sabes y la gente, si tú sientes cuando hay una convicción en alguien que te está planteando. Eso mismo decía exactamente Pablo Zambrano, que van allá, le decían, no, los políticos van al hospital y conversan, a todos los reciben y le dan café, pero ellos saben muy bien cuál es el que les llega. Tú lo sabes, claro. Okay. Tú sabes a quién le importa en la universidad, tú sabes a quién le importa el niño que estudió, tú lo sabes. Entonces no es una narrativa, sino que lo que tienen es que meterse a pensar el país, a pensar en las soluciones inmediatas que necesitamos para los problemas que no pueden seguir esperando, a pensar cómo hacen política para lograr acuerdos entre todos los actores, en vez de pasársela insultando y demonizando a los demás, porque lo hacen dentro de la misma oposición. O sea, sí, tú le llamas gobierno al gobierno, entonces a ti te atacan, porque al gobierno no se le puede llamar gobierno, hay que llamarlo régimen. Y si llama ministro al ministro, no le puede llamar ministro al ministro, sino que no sé cómo hay que llamarlo. Pero ese tipo de tonterías, en ese tipo de tonterías se les va el tiempo en vez de estar pensando cómo te reúnes con el que llama gobierno, como le dé la gana llamarlo, pero cómo te reúnes para ver cómo nosotros vamos a solucionar los problemas de este pueblo que son sumamente graves, que sí es una emergencia, que está costando vida y que va a costar el futuro de esta nación. Ya no solamente es de la nación, o sea, la nación es la que está en riesgo. Es correcto, es correcto. Con lo que está pasando. Es así. Y fíjate, yo diría de lo empático, es que a los políticos, bueno, en este caso sería dirigido a los de oposición, se les olvidó el acompañamiento. Uh-huh. Sí, eso es clave. Y nuestro pueblo es tan noble, nuestros ciudadanos son tan nobles, que es que a veces no es que me das, a veces es acompáñame. Eso es clave, acompañamiento es clave. Acompañamiento. Y ese acompañamiento no es que se vayan a dedicar ahorita a pasar por todos los pueblos a recorrer, a darle palmadita como anteriormente. No, el acompañamiento es cuáles son tus cuadros
Y entre esos cuadros, ¿quién me acompaña? Y además ese discurso tiene que llegarle a todos, no es solamente al opositor. No, es a Es todos. a todos. Es a Es que el todos. ciudadano Es es a de todos. todo. Es a todos. A mí me molesta mucho eso. O sea, yo no soy el entrevistado aquí, pero es que tú ves tan claramente hasta los eslogans que inventan son puramente opositores de un mundo pequeñito, ¿no? ¿Tú sabes por qué eso? Perdón, ¿tú sabes por qué eso? Porque es que después de 2015, del triunfo en las elecciones de la Asamblea Nacional, se dedicaron a disputarse el espacio de la oposición. Es correcto, eso es correcto. Entonces estaban peleando ese espacio porque dijeron, ya está, el que tenga esto es el próximo. Ya está. Y se dedicaron a eso. Entonces no es eso, es así. Cuando hablamos de niños que no van a la escuela, no importa qué partido es el papá, es el niño el que no va a la escuela. El que no tiene órganos, los que han muerto porque no han podido ser trasplantados, o los que están siendo trasplantados no tuvieron la medicina que tienen que tomar y murieron, no importa qué partido eran. El que se murió de COVID pudiéndose salvar, no importa qué partido era. Sí. Son los problemas de la sociedad, de la población, de la gente. Sí. Se ha y puesto, a eso es a lo que tú le tienes que se ha puesto de moda, por decirlo de alguna forma, algunos analistas que perciben esto han dicho 1000 veces el error más grave fue alejarte de la gente. Y eso es en el fondo es lo que ustedes están describiendo. Exacto, alejarse de la gente, incluso, y fíjate, para ver que desde mi mundo no le tiro nomás a los políticos como tal, dentro de nuestras organizaciones sociales también se lo digo. Ya va, compadre, dentro de nuestras organizaciones sociales, hay organizaciones sociales que son élites, compadre. Porque yo te voy a decir, vete para barrio, vete para caserío, vete para pueblo, a ver si ni siquiera, porque de paso no escuchan sino los programas del gobierno, a ver si por allá se escucha hablar de asistencia humanitaria completa. O se escucha de que alguien llegó por aquí trayendo una pastillita para tal cosa. ¿Me entiendes? Entonces, ojo, es que todos nos movamos y nos demos cuenta que el mundo, que Venezuela no es el mundito donde yo estoy. Y hay algo que hay que decir, ¿sí? Que es que quienes están en el poder también están buscando conectar con la nueva narrativa. Tú lo ves intentándolo. Sí, claro. Desde el propio señor Maduro para abajo. Entonces, ese espacio está ahí para ser conquistado por cualquiera. Pero ¿no? fíjate que para ellos, al menos lo que yo escucho es, se les agotó el tiempo. Sí, yo también percibo. ¿Sí? Ya no te creo más. Ya no te creo. Ya no te creo más. Ya no te creo más. Ya tantos cambios, según, ¿no? Ya no te creo más. Entonces, pero sí a otros tienen las opciones de ocupar esos espacios. Y yo creo que vale la pena, bueno, al menos por mí voy a tocarlo, algo que y si comentamos fuera de antes de arrancar, sí, cuando conversábamos. Caramba, tenemos la prueba de lo que acaba de pasar en Colombia. Sí. 2 exalcaldes independientemente de si me gusta o no me gusta, pero con una gestión aceptable, donde fueron gobernantes, y esos son los que están compitiendo. Entonces no es el discurso, no es la maquinaria, es muéstrame de que estás incapaz de trabajar con la gente, de acompañar a la gente. Porque fíjate que al final eso no está en contraposición contra lo que se dice que al final la política es emoción, y sobre todo en el momento electoral está lleno de emoción, de emotividad. Pero si esa emotividad vino precedida de conexión y empatía y de acompañamiento, es muy probable que la emoción sí se mueva. Se van a dar cuenta de quién no mueve esa emoción. Y hay algo que los venezolanos tenemos, y es que somos muy agradecidos. Ajá. ¿Sí? Y hasta para eso. Habemos caído en trampa, pero somos agradecidos. Caramba, si se presenta Jorge y se presenta alguien, no, yo voto por Jorge porque Jorge me acompañó a mí en mis momentos. Ahora, para que todo eso sea posible, primero tenemos que recuperar la soberanía popular, porque a este pueblo se le ha quitado el derecho a decidir. Se le ha quitado el derecho a decidir. O sea, bueno, sí. Claro. Está el temor del tema de que el voto sirva para algo o no. Se sigue estando allí. El diálogo, se tienen que dar las reuniones, se tienen que establecer unas condiciones que garanticen unas elecciones competitivas. Yo les llamo por lo menos potables. Sí, estoy de acuerdo contigo. Ocurrió en las regionales, bueno, no es que era la mejor condiciones, pero hubo una competencia y la gente, como él acaba de decir, fue y expresó su voluntad y si quieres ver tu voluntad reflejada en el resultado. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero a veces siento que quienes están yo creo que tienes que jugar en todos los tableros, como dice John Magdaleno, ¿no? Tú tienes que empujar por condiciones, sin duda, pero alguien se tiene que ocupar de crear esa masa que sea capaz de retar al poder. Porque creo que no son contradictorios, exactamente. Unos están empujando por las condiciones y otros están creando el grupo
la masa que va a presionar. Bueno, para que ese esto debería ser el deber ser. A veces siento que no está pasando. Debo decir, por cierto, que ayer Yo no dudo que hay gente que no quiere la elección. bueno, Ese es otro tema. No solamente Ese es otro en un tema. lado, en todos lados. ¿Cómo no? En todos lados. Hay gente que está muy bien como está. Porque hay un status quo. Hay un status quo. Está cómodo. Hay un status quo. Miren, esto está interesantísimo, pero ya no me da pena quitarles más tiempo. Y siempre cerramos con 3 preguntas, que esta vez las vamos a tener que hacer a cada uno que diga, pero son respuestas rápidas, no es que sea urgente que tienen que ser responder con una palabra, pueden desarrollar un poquito más. Pero siempre son las mismas 3 preguntas para cada uno de los invitados que tenemos. La primera es, cada uno de ustedes, que si tiene algún evento que haya sucedido recientemente, algún hecho político, social, que los haga sentir confianza en la sociedad venezolana. ¿Qué sientes? ¿Qué dirías? O si no hay ninguno, ninguno. No, sí. ¿Cuál? O sea, yo confío, yo sí. Confianza en la sociedad venezolana, el hecho de que esta universidad esté funcionando, el hecho de que yo esté dando clases en el doctorado y tengamos 31 estudiantes en la 4ª corte que acabamos de abrir el doctorado, el hecho que tú viniste para acá y aquí estaba la decana que nos ha permitido, así es. yo no había hablado con ella ni siquiera, es decir, en la misma universidad, bueno, que es mi es espacio, un hecho. El hecho que la universidad la estemos manteniendo de pie, como he dicho, un voluntariado, es un voluntariado porque aquí no ha habido salario. Eso es suficiente para que tú confíes en esta sociedad. Lo mismo hacen las maestras, lo mismo está pasando en los hospitales. Es decir, los derechos sociales que se están manteniendo los mantiene la sociedad venezolana. Y eso es un hecho muy importante. A veces se nos pasa por alto. Es la sociedad la que está sosteniendo William, lo que hay. ¿tú tienes alguno que haya? Yo sigo insistiendo, mostrando el caso del 21 de noviembre y del 9 de diciembre como un hecho relevante de que la gente quiere. Y otro, para hacerlo de punto más en mínimo, es ver cómo día a día la solidaridad es lo que le permite a mucha gente sobrevivir. Sí. Qué bonito lo que estás diciendo, ¿sabes qué? Y eso habla muy bien del venezolano. Sobrevivir. Porque hay gente que esta vez no es que te está sacando el bocado de comida, es que hay gente que está diciendo, yo no puedo comer porque mi vecino no quiere. ¡Wow! Oye, qué duro esto, va. Es así. Y ese es Venezuela. Sí. Y yo les puedo mostrar a ustedes sitios donde se está, pero no es esa olla política, sino gente que dice, yo tengo el huesito, yo tengo, como el famoso hervido de piedra, ¿sí? Yo pongo esto, entonces hacemos una olla común. Miren, una anécdota muy chiquitica. Con el problema del servicio eléctrico se están quemando mucho las neveras. Y yo he ido a comunidades donde me dicen, yo tengo la nevera, no tengo nada, pero ese pedacito de carne es porque el fulano compró, el otro compró, el otro se lo guardan ahí. Entonces yo se lo guardo en la nevera. Y yo sé que cuando él prepare, él me da algo a mí. Qué maravilla, William, qué maravilla. ¿Sí? Eso es la solidaridad, el acompañamiento, es lo que ha permitido que mucha gente todavía no haya fallecido. Una palabra o una frase que defina el momento actual, ¿cuál se te ocurriría? Sueño, esperanza. ¿Y a ti? Una encrucijada. Una encrucijada. Y finalmente para los dos, ¿cómo ven el futuro de Venezuela? Primero tú para que cierre la dama. Mira, yo sigo creyendo en mi gente, yo sigo creyendo en mi país y por duras que se pongan las cosas, siempre salen sorpresas. Bueno, yo trabajo con juventud, yo trabajo con la juventud, con los estudiantes. Venezuela tiene futuro, o sea, sí tiene futuro. O sea, nosotros tenemos una juventud brillante y una juventud que lo que ha pasado esta generación, estos muchachos, eso no, ninguno de nosotros lo vivió y lo han pasado. Y esa es una juventud que sigue estudiando, que sigue trabajando, que sigue inventando, que muchos mantienen sus casas. Porque de repente, por ejemplo, en todo lo que es el trabajo a través de las redes, por internet, etcétera, hay muchos muchachos que saben hacer cosas y que ya los padres no logran entrar en ese espacio de trabajo y muchos están sosteniendo sus hogares. Es decir, tú estás en contacto con la juventud venezolana y tú sabes que este país sí tiene futuro. Claro y que muchas cabezas de hogar en este momento en nuestro país son niños. Niños que por A o por B, porque sus padres se fueron, porque han fallecido, niños de 14, 15 años están llevando cabeza de familia en sus hermanos. Y después está la otra realidad, que son viejos que se quedaron solos porque se les fueron todos los muchachos.
Y niños que están cuidando a los abuelos, porque como hablábamos Es también correcto, hace rato, es llegaron a correcto. determinada edad que ya por más que quieran no se Ya pueden no pueden mover. trabajar. Entonces son los niños los que están sacando, adolescentes los que están sacando adelante. Me encantó conversar con ustedes. Les confieso que hubo un momento que me arrugaste el alma, porque son cosas que uno a veces no ve por la forma en que uno vive y donde vive y las cosas que uno hace día a día. Encantadísimo. Igualmente. De nuevo, y ojalá que nos podamos ver pronto a seguir trabajando por este país. Mil gracias. Gracias.